Muy buenos días para todos, un saludo muy especial, aquí estamos de nuevo en esta mañana. Estamos transmitiendo desde nuestra Iglesia Central Ministerio Internacional Desafío. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos están siguiendo las transmisiones. Un saludo de mucha bendición, donde quiera que esté, en el país, en el departamento, en el campo, en la ciudad, donde quiera que esté, un saludo de mucha bendición. Bueno, estamos aquí y vamos ya a continuar y a finalizar este tema tan importante que es conforme a lo que crees te será hecho. Estábamos esta mañana hablando de unas personas que no eran del pueblo de Dios, que no eran del linaje escogido de Dios, y quiero enumerárselos para que entremos ya en este mensaje. La primera persona que vimos fue Rahab, luego vimos a Ruth la Moabita, vimos en el anterior programa, el de hace 8 días, vimos a un centurión, a una mujer que fue sana del flujo de sangre, a 2 ciegos. Todos estos personajes que vimos recibieron milagros de parte de Dios y vieron la gloria de Dios. Recibieron los beneficios de parte de Dios, todos. Y estas personas no eran del pueblo de Dios, no eran hijos de Dios, no eran creyentes que llevaban una trayectoria larga en el Evangelio, no, nada de esto. Ahí podemos ver con toda claridad que fueron personas que en su momento creyeron a lo que Dios podía hacer. En su momento creyeron a lo que Dios podía hacer en favor de esa petición que ellos estaban haciendo. Y fueron cosas extraordinarias, fueron cosas, si ahí miramos el ejemplo de la mujer de flujo de sangre, fueron 12 años esclava de la enfermedad, y dice allí la palabra de Dios que había gastado todo lo que tenía en médicos y nada no había podido solucionar. El centurión era un hombre que era un centurión romano y tenía a su criado muy enfermo, y en su momento creyó y fue sano. Esa enfermedad era para morirse ese criado. Tenemos también los 2 ciegos, imagínense, 2 ciegos de nacimiento. 2 ciegos de nacimiento que ni siquiera podían pues leer algo porque eran ciegos. Pero Jesús les dijo, conforme a tu fe te será hecho. Y vinimos a la época del antiguo pacto y vimos la historia de una mujer llamada Rahab, que esta mujer ya estaba condenada a morir, ella y su familia, porque el pueblo de Israel iba a tomar posesión de esa ciudad e iba a arrasar con todo lo que hubiera. Pero esta mujer tomó la decisión más correcta en el tiempo preciso, porque le dijo a los 2 espías que Josué había enviado, les dijo: no, venga, si ustedes, yo ya he escuchado lo que Dios ha hecho con ustedes y yo creo en ese Dios, entonces vamos a hacer algo, yo los escondo a ustedes, pero ustedes me libran a mí y a mi familia. Y así fue. O sea, esta mujer en el momento correcto tomó la determinación más correcta. Luego nos vamos también a esta mujer Ruth Moabita, cuando esta mujer era la nuera de Noemí, que sí era del pueblo de Dios. Tuvo más fe una mujer que no era del pueblo de Dios que ni la misma Noemí, que era del pueblo de Dios. Porque esta mujer Ruth, imagínese usted, a Noemí se le murió el esposo, se le murieron los 2 hijos, económicamente estaba perdida, pero sin embargo esta mujer Ruth, cuando Noemí se fue para su tierra, le dijo: yo me voy con usted, porque su pueblo será mi pueblo, su Dios será mi Dios, y donde usted muera yo moriré. Qué determinación más correcta. Pues ahí podemos ver que Rahab y Ruth fueron de donde salió la descendencia del rey David y aún de nuestro Señor Jesucristo, porque tomaron decisiones correctas en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, creyeron de corazón. Pero en este momento vamos a ver la historia también de un hombre que ese sí fue del pueblo de Dios, porque ese fue un rey que Dios colocó allí para que dirigiera al pueblo de Israel. Entonces, este rey, esto lo encontramos, esta historia en Segunda de Crónicas capítulo 20.
Segunda de Crónicas capítulo 20. Mire lo que nos dice allí la palabra de Dios. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. El 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Notemos que este rey Josafat dice que se le vinieron los enemigos, los amonitas y los moabitas, y lo rodearon con un ejército muy grande. Como él tenía el conocimiento de Dios, entonces él tomó la decisión más clara. Nosotros tenemos algo que entender en esta mañana, y es que usted y yo tenemos el conocimiento de Dios. De pronto habrán personas que nos ven y que nunca han ido a una iglesia, que nunca han estado en un lugar en donde se ministra la palabra de Dios, pero igual si está viendo esta transmisión es porque Dios le quiere orientar, porque Dios le quiere hablar, porque Dios lo quiere sacar o la quiere sacar si es mujer de esa situación en el cual usted está viviendo. Entonces, resulta que este rey, cuando vio la situación difícil, cuando vio la circunstancia difícil, mire lo que hizo en el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Quiero hacer referencia a esto. ¿Cuántas personas aún teniendo el conocimiento de Dios, aún teniendo una trayectoria en una iglesia, aún teniendo el conocimiento, pero en los momentos, así pueden ser momentos difíciles, no se humillan delante de Dios? Si usted me está viendo y vuelvo y le digo, de pronto nunca ha ido a una iglesia, no se ha congregado o algo así por el estilo, bueno, Dios le está dando la oportunidad hoy para que empiece a ser instruido o instruida a través de la palabra. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que en estos momentos de crisis, de dificultad, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es primeramente acercarnos a Dios, que es el que tiene la salida, que es el que tiene la solución, que es el que tiene la respuesta a todo lo que usted y yo necesitamos hoy. Ahora, mire lo que dice el versículo 6. Vamos a leer el 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. El 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Quiero hacerles esta observación. Estábamos hablando de unas personas que no tenían el conocimiento de Dios, que no eran hijos de Dios, que no eran siervos de Dios, que no eran pueblo de Dios, como fue el centurión, como fue la mujer del flujo de sangre, como fueron los dos ciegos que recibieron la vista, como fue Rahab, como fue Ruth. Estábamos hablando de estas personas que no tenían el conocimiento de Dios, pero que en su momento creyeron a Dios y les fue recompensado de una manera extraordinaria. Ahora estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando de un hombre de Dios que sabía la palabra de Dios y que por eso se refería en estos términos a Dios y le decía: Señor, tú has dicho que si nosotros pecáremos, que nosotros hiciéramos las cosas mal y estuviéramos en aflicción o en peligro, que si clamáremos a ti, que tú nos oirás. Este era un hombre que ya tenía el conocimiento. Mire, a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar
en los privilegios que es el hecho de que usted y yo tengamos el conocimiento de Dios. Porque cuando usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, podemos orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy no solamente tenemos el conocimiento de Dios, sino que hemos visto milagros, hemos escuchado respuestas de milagros, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús que vino a la cruz. O sea, tenemos todo a nuestro favor. Es que yo en este momento estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Por eso les colocaba el ejemplo de una mujer ramera que no era del pueblo de Dios. Y en su momento tomó la determinación más correcta, se apartó de su pueblo, se apartó de sus costumbres paganas, se apartó de los ídolos. Y mire cómo Dios la protegió a ella y protegió a todo su núcleo familiar, y de allí fue una descendencia extraordinaria. Sigamos leyendo en el 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí hay algo que tenemos que rescatar de este mensaje, y es que este hombre lo primero que hizo fue humillarse. Lo primero que hizo fue humillarse y decirle: Señor, nos humillamos delante de tu presencia, tú eres el único que nos puedes ayudar en esto, aquí no hay otra salida. O sea, se humillaron y colocaron la mirada en Dios. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros no hacemos cuando estamos en situaciones adversas? Lo que muchas veces no hacemos es ni nos humillamos ni colocamos la mirada en Dios. Por eso es que a veces, o muchas veces hay personas que lo hacen, pero lo hacen de dientes para afuera. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, la cuestión aquí no es decir que yo creo en Dios. La cuestión aquí es colocar la mirada en Dios y tener esa fe y esa seguridad de que Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Ahora, el 14. Vamos a leer el 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todo el mundo, mujeres, familia, todos. 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios en este día? Que la guerra que usted está llevando no es suya ni mía, la guerra es de Dios. Pero recordemos algo, Dios nos está diciendo que la guerra es de Dios, pero tenemos que mirar lo que ha sucedido aquí con anterioridad. Fue un tiempo en donde el rey Josafat se humilló con todo el pueblo, mujeres, niños, con todo el pueblo. Se humillaron y le dijeron a Dios, es más, le reclamaron a Dios porque le dijeron: Señor, tú nos has dicho que si nosotros miráremos hacia esta casa, que si nosotros nos volvemos a ti, que tú nos oirás y que tú nos ayudarás, que tú nos guardarás. Inmediatamente la respuesta no se hizo esperar, porque Dios utilizó a un hombre y le dijo, vamos a volver a repetir lo que este hombre le dijo al rey, el 15, y dijo: Oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Notemos algo. Cuando este varón que Dios usó para enviarle la respuesta al rey Josafat, cuando este varón le dijo: mire,
Dios les ha enviado a decir: no teman, no teman, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Cuando este varón les dijo que les dio las instrucciones de cómo era que ellos iban a actuar allí en la guerra, notemos que inmediatamente, mire lo que dice el versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahora el 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, cuando ya vino la respuesta de parte de Dios, ya el rey dijo: listo, estoy tranquilo, ya Dios me ha respondido, ya Dios me dijo que me va a librar, ya Dios me dijo que me va a guardar. Yo les pregunto hoy: ¿cuántos estamos tranquilos por la palabra de Dios? Porque por la palabra que Dios nos está dando en esta hora. ¿Cuántos sentimos paz y tranquilidad en este momento en esa guerra que estamos viviendo? ¿Cuántos sentimos paz y tranquilidad en este momento en esa persecución quizás económica o de pronto en la salud? Cuando Dios nos está diciendo: la guerra no es suya, la guerra no es de ustedes, sino que la guerra es mía. Ahora, mire lo que dice el 20: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Esto es algo muy especial. Recordemos que el rey Josafat escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y se humilló junto con todo el pueblo, y escucharon la voz de Dios. Y notemos algo: dice la palabra de Dios que Dios les dijo: no vayan ustedes a hacer nada, que yo voy a hacer todo. Y ellos escucharon la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que el ejército de los moabitas y de los amonitas entre ellos mismos se destruyeron. O sea, dice la palabra que Dios colocó cada compañero contra la vida de cada compañero suyo, y dice la palabra de Dios que se destruyeron, o sea, entre el mismo bando, como dicen por allí, se destruyeron ellos mismos. Pero no solamente pasó esto, resulta que no solamente se autodestruyeron ellos mismos, sino que dejaron un botín. Vamos a leer ese versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Impresionante. Dice el versículo 26: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar, de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así es de que en esta mañana hemos visto un ejemplo, pero quiero hacerles un pequeño recuento de todos los ejemplos que hemos visto, y quizás nos faltará tiempo para ver más ejemplos. Bueno,
En el tiempo de Jesús vimos el ejemplo de un centurión que le rogó diciéndole que por favor sanase a su criado. Jesús ni siquiera fue, sino que el centurión le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y efectivamente dio la palabra y el siervo fue sano. Una mujer que llevaba con un problema de su salud 12 años, había gastado toda su fortuna buscando médicos y no había podido superar esta situación, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva o seré sana. Y efectivamente lo hizo así y fue sana y fue salva. Dos ciegos que también iban por allí o estaban en un lugar y daban voces gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice: ¿ustedes creen que yo les puedo dar sanidad? Ellos dijeron: sí creemos. Y estos ciegos, Jesús les dijo: conforme a tu fe te será hecho. Y efectivamente recobraron su vista. Esta mujer llamada Rahab, que era una mujer ramera, y esta mujer fue una mujer que en su momento, cuando ya vio la destrucción y cuando ya vio el problema que estaba encima, dijo: no, yo voy a creer en ese Dios, que ese Dios puede salvarme a mí, a mi familia. Esa mujer Ruth Moabita, Ruth Moabita, que también tomó la determinación más, ¿cómo le podemos llamar? La determinación más correcta en ese momento. Y esa mujer fue recompensada grandemente. Y estamos hablando también de un rey Josafat, que sí tenía el conocimiento de Dios, que sí tenía las instrucciones de Dios para actuar en esos momentos difíciles. Las usó, las utilizó correctamente y fue librado él, su pueblo, y no solamente fue librado él y su pueblo, sino que también Dios les aumentó la riqueza. Yo quiero preguntarles hoy: ¿en cuál de todos casos está usted? Porque estamos hablando de personas que de pronto que nos están viendo y que no tienen que no tienen un recorrido en una iglesia, que no tienen un recorrido como creyentes, que de pronto no han leído la Biblia, pero para ustedes también es esta promesa, para ustedes también es esta oportunidad que Dios les está diciendo en este momento, que se acerquen a Dios, que se acerquen confiadamente a Dios, que Dios está dispuesto en este momento a darle esa respuesta que usted necesita en esa petición que usted ha hecho. Pero vamos a ir finalizando y vamos a mirar, porque también hay otra parte muy especial y es en la que todos debemos estar, y es en esta. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Y mire lo que nos dice acá la palabra del Señor en Efesios 1:5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero también vamos a leer aquí en Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por usted y por mí, ¿quién contra nosotros? Ya miramos todos los casos, ya miramos todos los ejemplos que hemos visto cuando eran personas, unos no eran del pueblo de Dios, otros ni siquiera conocían, tenían trayectoria en el conocimiento de Dios. El rey Josafat ya tenía el conocimiento de Dios y lo usó como debería de usarlo, lo usó correctamente. Ahora estamos hablando la postura suya y mía, porque estamos hablando de lo que ya usted y yo somos, que en Efesios 1:5 dice que ya usted y yo somos hijos de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Y aquí nos está diciendo la palabra en Romanos 8:28 en adelante: si Dios es por usted y por mí, ¿quién contra nosotros? Entonces ya tenemos palabra de Dios, ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos todos los ejemplos que Dios nos ha dejado aquí en esta palabra, para que usted y yo nos apoyemos en esos ejemplos y cobremos ánimo, cobremos fe.
¿Qué nos queda en este momento? Nos queda es creer, porque claramente dice, conforme a lo que tú crees, te será hecho. ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Estás creyendo que esa respuesta que necesitas hoy de verdad es una respuesta que Dios te la puede dar? Porque si estás creyendo fielmente que Dios te puede hacer ese milagro de salud, de economía, de familia, ese milagro en el ministerio, de pronto lo habías dejado por alguna razón, Dios está dispuesto a hacerlo en este mismo momento. Solamente cree, pero cree de corazón, no de dientes para afuera. Cree de corazón que Dios lo puede hacer. Bueno, un agradecimiento muy especial a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que van a ver esta transmisión de aquí en adelante. Un agradecimiento muy súper especial a todas las personas que en este momento se conectaron. Vuelvo y le repito, recuerde, estamos hablando desde nuestra Iglesia Central Ministerio Internacional Desafío, que está ubicada en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia. La invitación es que en contados minutos estamos acá en Santidad Financiera a las 10 de la mañana pasaditas, ayuno congregacional. A las 6 de la tarde tenemos por Zoom, Grandes en Cristo, personas mayores de 65 o de 70 años que no desean estar presencialmente en la iglesia. Tenemos una una reunión por Zoom, pero necesitamos que usted nos envíe sus daticos para poder dejarle que ingrese usted a la reunión. Es todos los miércoles 1 horita de 6 a 7 y por la noche culto de guerra espiritual. Y aquí vamos caminando con esta programación, aquí vamos caminando con esta hermosa programación que es de mucha edificación. Y muchas gracias por sus comentarios. Cada comentario que usted coloca allí nos hace sentir de que realmente alguien nos está viendo. Así sea un pequeño comentario, un saludo, que Dios la bendiga y que Dios lo bendiga por ese comentario. Muchas gracias para todos. Recuerden, mi nombre es Óscar Agudelo, ministro de esta iglesia, Ministerio Internacional Desafío. Bendiciones para todos.